Hola amados, seguimos en esta serie Ley o Gracia. Hoy día vamos a ver este capítulo 7, versículos 1 al 6 de esta epístola a los romanos, siguiendo en esta secuencia de buscar los textos en donde sale la palabra ley y poder ver sus inferencias, sus ideas principales, secundarias y cómo estas las podemos aplicar a nuestra vida diaria. Así es que antes de comenzar les quiero recordar que se suscriban al canal. El canal es El Amor de Dios es para ti. Ministerio El Amor de Dios es para ti. Está el canal de YouTube, ahí está el número de WhatsApp, el correo para que te comuniques con nosotros para poder enviarte estos documentos, los cuales son la pauta que yo estoy leyendo. Ahora, quiero disculparme si es que usted considera que no estoy leyendo o no estoy exponiendo esto mirando a la cámara. Es porque estoy leyendo el documento. El objetivo es que quede un precedente grabado de lo que yo voy leyendo para que quede allí como testimonio de la enseñanza. No hablar tanta palabra, sino que más bien tener un sentido escrito y poder expresarlo de una mejor manera. Bueno, vamos a seguir en este estudio. El título es La libertad de la ley a través de Cristo. Como introducción, esta epístola a los Romanos del capítulo 7, el versículo 1 al 6, compara la relación de un creyente con la ley. De un creyente con la ley, con la relación de una esposa casada. Mientras el esposo vive, la mujer está atada a la ley del matrimonio, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley. De manera similar, Pablo explica cómo hemos quedado libres de la ley para unirnos a Cristo y llevar fruto para Dios. Antes de leer el capítulo y los versículos, quiero hacer una pregunta que me quedó dando vuelta hace mucho tiempo con respecto a este estudio. Siempre se está hablando a qué ley se está refiriendo Pablo en términos generales, si es los 10 mandamientos, si es la ley ceremonial, si es la ley civil. Y en este capítulo y en el 8 me parece, él describe perfectamente a cuál ley se está refiriendo. Así es que vamos a seguir. Esa pregunta la vamos a responder más adelante. Pero téngala en mente porque en este capítulo 7 y 8 la respuesta está. Leamos entonces Romanos capítulo 7 versículos 1 al 6. Comienza con una pregunta. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablan los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Sigamos. Por tanto, hermanos míos, esta es la conclusión que Pablo está sacando con respecto al ejemplo que está dando. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo,
para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Cuál es la idea principal de este texto? A través de Cristo, los creyentes han sido liberados de la ley para unirse a Él y llevar fruto para Dios en una nueva forma de servir guiada por el Espíritu, no por el legalismo. Cita bíblica en las palabras del Señor que está en armonía con esta idea. Mateo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ideas secundarias, tenemos 4. Letra A. La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Letra B. Estamos unidos a Cristo, quien resucitó de entre los muertos. Letra C. Antes de Cristo estábamos bajo la influencia del pecado. Letra D. Hemos quedado libres de la ley para servir en el Espíritu. Citas bíblicas que están en otras epístolas diferentes a Romanos, que están en armonía con estas ideas secundarias. La primera es Gálatas 5, versículo 18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Colosenses 3, versículo 3. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál era el conflicto que tenía la iglesia en Roma con respecto a este párrafo de la Escritura, el comienzo de este capítulo 7? El conflicto en la iglesia de Roma podría haber involucrado la comprensión de la relación entre la ley y la gracia en la vida del creyente. El conflicto se manifestaba de diversas maneras. Vamos a ver algunos puntos. Punto número 1. Ritualismo excesivo. Algunos creyentes podrían haberse centrado excesivamente en el cumplimiento de rituales y ceremonias religiosas como medio de obtener la gracia de Dios. Esto podría manifestarse en una vida de adoración centrada en los rituales en lugar de una relación personal con Dios. Punto número 2. Énfasis en la obediencia a la ley. Otros creyentes podrían haber enfatizado rigurosamente la obediencia a la ley judía como requisito para la salvación. Esto podría haber llevado a un enfoque legalista en la vida cotidiana, donde se juzga a las personas por su cumplimiento de la ley. Número 3. Conflictos sobre la dieta y días festivos. Podrían haber surgido conflictos en la comunidad sobre si observar las restricciones dietéticas judías o días festivos específicos, si era necesario
para ser considerado un creyente genuino. ¿Cómo esto se manifiesta actualmente en la iglesia como un conflicto? Hoy en día el conflicto se manifiesta en debates sobre cómo vivir en libertad en Cristo sin caer en la licencia para pecar. En la vida cotidiana de los creyentes de hoy se puede manifestar de las siguientes maneras. Legalismo religioso. Algunos creyentes pueden caer en el legalismo, donde su fe se convierte en una serie de reglas y rituales religiosos en lugar de una relación profunda con Dios. Por ejemplo, podrían creer que solo pueden ser aceptados por Dios si cumplen estrictamente ciertas tradiciones o rituales. Punto número 2. Énfasis en el cumplimiento de la ley moral. Otros creyentes pueden enfocarse excesivamente en el cumplimiento de la ley moral, creyendo que deben ser moralmente perfectos para ganar el favor de Dios. Esto podría llevar a una vida marcada por el temor constante de fallar en lugar de experimentar la libertad y el perdón de la gracia de Dios. Punto número 3. Desacuerdos sobre prácticas y tradiciones. En las iglesias, los desacuerdos pueden surgir sobre la importancia de ciertas prácticas y tradiciones, como el tipo de música en la adoración, la vestimenta adecuada o la celebración de días especiales. Estos desacuerdos pueden afectar la armonía en la comunidad de fe. Estos ejemplos ilustran cómo el conflicto histórico en la Iglesia de Roma sobre la relación entre la ley y la gracia pueden encontrar paralelos en la vida cotidiana de los creyentes de hoy, donde las cuestiones de legalismo, observancia de tradiciones y el énfasis en el cumplimiento de la ley aún pueden ser desafiados en la vida de fe. ¿Cómo Pablo enfrentaría este conflicto? Pablo enfatizaría que la libertad en Cristo no es una excusa para pecar, primeramente. Segundo, sino una oportunidad para servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. En resumen, Romanos 7, versículo 1 al 6, destaca cómo hemos sido liberados de la ley a través de Cristo para servir en la novedad del Espíritu y llevar fruto para Dios. Me quiero detener un poco en esto. Y aquí a modo de reflexionar. Esta ilustración que Pablo nos está dando con respecto a la relación de la ley y la gracia da un ejemplo de una mujer y su esposo, dando a entender que el esposo simboliza el compromiso que tiene con la ley y esta relación que hay entre esposos, que es un término legal. Y cuando el esposo que representa la ley en sí, o la relación que la ley impone a los esposos, la mujer está libre del poder de la ley, pero no para hacer lo que quiera, sino para unirse a otro. En el caso de la ley y la gracia, nosotros éramos, o el mundo estaba bajo la ley de Dios, como alguien que nos cuidaba. Pero una vez que el esposo verdadero, que es Jesucristo, el esposo de la iglesia, cumple la ley del Padre, nos saca de la ley y nos pone bajo su gracia como el esposo de la iglesia. Y nosotros debemos de tener intimidad
absoluta y también exclusiva con Cristo, porque Él es el esposo de la iglesia y nosotros somos la esposa o la novia. Por lo tanto, ya no pertenecemos a un mal esposo, por así decirlo, alguien que nos apuntaba y no nos permitía estar libres, sino que ahora estamos en Cristo. Estamos libres de la ley, de la condenación de la ley, porque Él recibió esa condenación. Pero ¿dónde quiero llegar a la reflexión? Que muchos hijos de Dios o cristianos que al no entender esta relación entre la ley y la gracia, están haciendo, entre comillas, un acto de adulterio. ¿En qué sentido? En que están en la gracia, están en el pacto de Cristo, el nuevo pacto, y se jactan de que están en la gracia, pero se olvidan del esposo y adulteran con la ley. Vuelven atrás, porque piensan que para complacer al nuevo esposo tienen que estar también en una relación paralela con la ley. Eso es un adulterio espiritual. Si usted es hijo de Dios y está bajo el nuevo pacto, y además no siendo judío, usted no está bajo la ley bajo ningún término, porque no es judío primeramente, y segundo, porque usted no conocía la ley. Ahora, la ley moral de los 10 mandamientos, ¿quién no la conoce hoy en día? Pero esos 10 mandamientos no le fue dado a todo el mundo, le fue dado solamente a los judíos. Que esta ley se haya conocido en el mundo es consecuencia de que se le dio a los judíos, para que ellos la guardaran. Y había todo un contexto, para eso tendría que ver el primer video de la introducción. Allí doy todas las razones por las cuales Dios da los 10 mandamientos al pueblo de Israel y no se los da a los egipcios, ni tampoco se los da en Egipto, se los da a los israelitas. Así es que no seamos adúlteros espiritualmente hablando. Nosotros le pertenecemos a Cristo y no coqueteemos con la ley, queriendo cumplir la ley para agradar al nuevo esposo. Porque no podemos agradarlo o no podemos agradar a Dios pensando en cumplir de manera rigurosa toda la ley. Primero porque no somos judíos y tampoco porque podemos. Por eso Cristo fue a la cruz, porque no podemos. Si pudiésemos o si Israel hubiese podido cumplir, ¿para qué vino Cristo? Así es que no adulteremos espiritualmente más. La ley de Dios es eterna, porque la ley de Dios refleja el carácter de Cristo, porque Cristo es el único que pudo cumplirla, porque era el único que podía venir a cumplirla, porque era su carácter. Así es que ahora en la gracia, en el nuevo pacto, debemos de apegarnos a la gracia de Dios, no para andar pecando deliberadamente, sino para tener una vida acorde al mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros y que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Así lo dice en la primera carta de Juan. Me parece que en el capítulo 3 o 4. Así es que vamos a ver una ilustración para que podamos entender esta enseñanza. Imagina un prisionero que es liberado de su celda y, en lugar de continuar en la prisión, elige vivir libremente fuera de ella. Conclusión. La libertad de la ley se encuentra en la unión con Cristo, lo que nos permite servir a Dios en el poder del Espíritu y llevar fruto para su gloria. Texto para meditar. Juan 8, versículo 36. Así que, si el Hijo los libera, serán realmente libres.
El llamado desafiante que quiero hacer a mis hermanos en la fe, les insto a vivir en la libertad de Cristo, sirviendo a Dios en el Espíritu y llevando fruto para su reino. Que tengamos una vida libre, no para pecar, sino para servir a Dios en el Espíritu, con la guía de su Espíritu, y así podamos llevar fruto para su reino. Vamos a orar y terminar este video. Señor, te agradecemos por la libertad que tenemos en Cristo, porque esa libertad, Señor, nos fue dada no porque nosotros pudiésemos alcanzarla por medio de nuestros méritos, inteligencia, talentos, por nuestras propias fuerzas. Esta libertad que tenemos en Cristo es para servirte a ti, Dios, en libertad, en justicia, en amor, en obediencia, para que de esa manera se pueda ver como manifestación de tu fruto, del Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu, Señor. Una vida regenerada, la cual tú has hecho, pero nosotros Señor, nos hemos puesto en acuerdo con tu voluntad para convertirnos a ti de nuestra mala manera de vivir a una vida nueva, la novedad de vida, una vida justa delante de ti. Queremos vivir, Señor, para ti, anhelamos vivir para ti. Nos encantaría nunca más equivocarnos, para nunca más tener que pedir perdón delante de tu trono. Pero la realidad es dura y cruda a veces, Señor. Cuando pensamos que estamos en el mejor momento de nuestra vida, que estamos en el mejor momento en esta relación contigo, nos equivocamos, Señor, y volvemos a la realidad. Que sin tu gracia, Señor, no seríamos nada. Que sin la libertad que Cristo logró y se nos atribuyó, no somos nada. Que sin tu misericordia no tendríamos vida, Señor. Estaríamos muertos aún en nuestros delitos y pecados. Pero como tú eres misericordioso, Señor, y tu misericordia se renueva de día en día, tenemos la oportunidad de día en día de arrepentirnos, de convertirnos a ti diariamente, para pedir delante de tu trono de gracia, clamar por tu misericordia, por tu gracia, pero ser agradecidos delante de ti ante todo, porque hemos sido liberados del pecado, de la condenación y de la muerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, antes de despedirme, recordarles, suscríbete al canal, búscanos en YouTube, se llama Ministerio El Amor de Dios es para ti. Allí está el número de WhatsApp y también el correo electrónico del ministerio. Por estos medios tú te comunicas y podemos hacerte llegar estos textos para que tú puedas también, por medio de estos textos, ocuparlos como una base de estudio bíblico, y tú lo puedes ampliar en la medida en que el Espíritu de Dios te guíe. Hay mucho que puedes hacer con estos estudios. Son base para seguir profundizando el tema. Así es que en el amor de Cristo me despido y nos vemos en el próximo video, que se llama, déjame buscarlo acá, seguimos en el capítulo 7, pero desde el versículo 7 al 13. El título es El papel de la ley en la conciencia del pecado. Así es que nos vemos en el próximo video. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta la próxima.